no me ve a mí. Ahí está, ahora sí. Estamos perfecto, listo. Entonces ahora empezamos con la transmisión, Rodolfo y yo. Bueno, buenos días a todos. Gabriel Matimos tuvo un inconveniente, por lo cual se salió del Zoom, no sabemos qué pasó, tuvo que venir solamente con la señal. Karina, haz un favor, apagame tu micrófono, nada más, pues se escuchan los ruidos de tu casa. Perfecto, gracias Karina. Bueno, bienvenidos a todos, hay gente muy conocida, está Karina justamente, que ya la conocemos en los cursos, está Laura Benítez, está Jeremías, Marisa, Diego, algunos no puedo identificar quiénes son. Estamos acá con el doctor Rodolfo Zamora. Vamos a hablar, yo voy a empezar primero con todo lo que son técnicas avanzadas de implantología. A su vez estamos transmitiendo por el canal de YouTube de Gabriel Matimos. Y bueno, yo me voy a presentar, después lo voy a dejar presentarse a Rodolfo. Muchos ya me conocen. Soy Cristian Mosca, especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, docente asesor del Hospital Internacional General de Agudos Presidente Perón. Soy docente de la bioestadística de la UCES. Docente de la UBA, tuve en 2 departamentos, cirugía maxilofacial y lo que es biología e inmunología. Así que, y tuve muchos años en la parte de implantología. A mí estamos nosotros dictando los cursos de cirugía, de todo lo que es implantología, junto con la empresa Rotterdam, en el hospital y en el colegio, odontólogo Distrito 2. A su vez me acompaña el doctor Rodolfo Zamora. Presentate, Rodolfo. Yo soy, soy de acá de La Serena, Chile, 4ª región hacia el norte, especialista en implantología. Hago docencia en cirugía en la Universidad Pedro Valdivia, acá en La Serena, y principalmente mi práctica es práctica privada, dedicada a lo que es cirugía en relación a implantes, cirugía bucal y rehabilitación con todo el tema CAD/CAM de hace unos 5 o 6 años más o menos. Perfecto. Gaby, ahora puedes habilitar tu micrófono que te escapaste. Mauro, apaga el monitor de Laura Benítez porque si no sale la transmisión de YouTube. Así salimos los 3 nada más. Mantenemos los monitores de Gabriel, de Rodolfo y mío. ¿Qué hace Laura? Bien, listo. ¿Qué hace Gaby? Presentate. ¿Cómo anda? Hubo un tema de conectividad nomás, pero bueno, esperemos que por el momento pueda llegar a estar online. Después igual lo dejo hablar ustedes, que son los que saben. Bueno, para los que me conocen ya saben, mi nombre es Gabriel, representante de la empresa Rotterdam en Chile. Bueno, acá estamos presentando a Cristian y a Rodolfo, que más allá de ser unos excelentes odontólogos y profesionales, los considero unos amigos. Y bueno, sé lo que van a tratar, espero que lo disfruten y nada, bueno, cualquier consulta que tengan tanto para hacerme a mí o a ellos, obviamente libres de hacerlas. Y bueno, Cris, te dejo para que... Yo voy a dar el primer puntapié. Bien, perfecto. Yo lo que voy a hablar es de técnicas avanzadas en implantología. Vamos a arrancar de cosas sencillas y nos vamos a ir a cosas bastante complejas. Les soy sincero, en todo casos clínicos, hay muy pocas diapositivas escritas, cosa que lo importante acá son los casos clínicos y ver cómo se tratan aquellos maxilares que son muy atróficos o mismo cuando la implantología actúa en lo que es la parte de avanzada en pacientes que tienen tumores, patologías tumorales, y hay que hacer resecciones importantes a nivel maxilar y de alguna manera poder justamente rehabilitar a esa persona con implantes. Voy a arrancar con cosas pequeñas, vamos a empezar con la de piso de cero, cielo abierto, cielo cerrado, después vamos a ir a técnicas mucho más avanzadas, injerto de mentón, rama ascendente, y vamos a ir hacia cosas mucho más complejas. La idea es mostrarle muchos casos clínicos, así que vamos a empezar de esa forma. Mauro, si hay algún problema en la señal, te pido por favor que me avises si hay algún inconveniente con la transmisión de lo mío. ¿Bien? Bueno, dale, perfecto. Perfecto. Como vengo diciendo, cuidado con los micrófonos, cualquier cosa apagame el de Rodolfo, por las dudas. Como vengo diciendo, puntero láser, acá está bien.
todo lo que es la planificación en implantología, hay que evaluar muy bien al paciente en todos los sentidos. Siempre yo te lo vengo diciendo en varios cursos, y mismo siempre lo que es la parte básica. Hay que evaluar muy bien clínicamente al paciente, hacer diagnóstico por imágenes, tanto de lo que es panorámica y tomografía. O sea, no pensar que porque uno clínicamente ve que hay ancho de hueso, realmente ese ancho existe. Muchas veces pasa que uno piensa que tiene un reborde completo, es decir, ancho. Cuando uno pone el bisturí y hace la incisión, se encuentra que el maxilar es completamente atrófico y mismo tiene un filo de cuchillo. Y estos engaños ocurren mucho en pacientes que son desdentados totales. Entonces es muy importante los diagnósticos por imágenes, es decir, no subestimar un maxilar pensando de que realmente el maxilar es completamente, que tiene su determinado volumen, que es ancho y alto. No subestimar esas cosas. Hacer los modelos de estudios como corresponde, siempre hacer un buen montaje, hacer un buen encerado diagnóstico. ¿Por qué? Porque es importante que el paciente sepa lo que va a llevar, qué es la parte definitiva, que se vea la estética definitiva. Y ahí es donde empiezan las técnicas muchas veces avanzadas. ¿Por qué? Porque el paciente se visualiza, dice, pero este diente va a quedar más largo, o tal vez el paciente pensaba que iba a llevar 14 piezas de porcelana y lo que hay que hacer es una prótesis de características híbridas. ¿Por qué? Porque no tiene soporte labial, porque tiene ya una atrofia de los maxilares, el maxilar está completamente retraído, tiene prognatismo y retronactismo, por lo cual todas estas cosas hay que evaluarlas muy bien, con un buen montaje y un encerado diagnóstico. En base a eso, hacer justamente el diagnóstico presuntivo de prótesis, esto se mostrará al paciente, hacer las guías quirúrgicas, hacer los análisis clínicos, hacer la cirugía, la prótesis definitiva y los controles. Esto es básico de implantología. Entonces, justamente uno de los grandes problemas que se nos presentan, y acá donde empieza la parte más divertida, es que no todos los pacientes vienen con ancho y alto de hueso. Muchas veces nos encontramos con estos casos que el paciente quiere rehabilitaciones y se fijas y se encuentra que la fosa nasal está cercana, que no tengo alturas óseas, que tengo un seno completamente neumatizado y atrófico, bordes a filo de cuchillo. ¿Y qué hago? Le digo que no puede llevar implante en su vida, le digo, bueno, mire señor, usted implantología no se puede hacer para nada y lo dejo a las buenas de Dios. No. Acá donde justamente empieza a actuar lo que son las técnicas avanzadas, es decir, que ya no es colocar un implante, como hemos visto muchas veces en varios cursos, y mismo los chicos que hacen acá, que también están escuchando la charla, que hacen lo que es los cursos del hospital. Acá donde nosotros tenemos que actuar con técnicas también complementarias a lo que es la implantología básica. Lo mismo pasa cuando tenemos pacientes con maxilares completamente atróficos, con los mentonianos cercanos, y mismo los dentarios inferior a nivel bien cercano, ambos dentarios inferiores. Entonces también acá donde justamente tenemos que actuar con estas técnicas. ¿Por qué? Porque el objetivo final es justamente hacer una correcta rehabilitación protética. Es decir, esa prótesis, la reconstrucción, es protéticamente guiado. Entonces yo, en base a la prótesis que quiera el paciente o lo que pueda llevar el paciente, hay que implementar las técnicas quirúrgicas. Y ahí es donde uno empieza con estas cosas. Muchas veces las técnicas avanzadas implican justamente utilizar injertos óseos. Utilizar diferentes alternativas, porque no es que me baso solamente en un tipo de injerto. Los injertos se clasifican en diferentes tipos. Podemos utilizar, lo mejor es siempre ese hueso autólogo. No hay mejor hueso que el autólogo, el del mismo, la misma persona, en la cual yo hago un autoinjerto. Ese autoinjerto hay zonas dadoras, intraorales y zonas dadoras extraorales. Las intraorales, las zonas principalmente que mayor volumen no se me puede dar, es la zona del mentón, la zona de la rama ascendente, tuberosidad. Después tenemos las técnicas extraorales. Hay técnicas también complementarias a la implantología, por ejemplo, hacer corrimiento del dentario inferior, pero si hablamos de injertos, de zonas de donde yo obtengo injerto, mentón, rama ascendente y tuberosidad. Después tenemos todas extraorales, como injerto de calota, de peroné, injerto de cresta ilíaca, costilla, es decir, son zonas extraorales. La otra manera de obtener hueso, cuando los volúmenes óseos, yo necesito volumen óseo, y ahí yo tengo que actuar con otro tipo de técnicas, es justamente
lo que es el hueso homólogo, es decir, de una persona extraña a la persona que va a hacer la operación. En ese caso, una de las cosas fundamentales, ese hueso puede ser hueso de tipo liofilizado o puede ser mismo fresco de banco, humano, se le saca a ese hueso el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque no tiene que haber rechazo. Es un hueso muy bueno y después del autólogo es lo mejor. Después tenemos el hueso heterólogo, cuando es de animal a humano. Y después tenemos los aloplásticos, que son todos los materiales que de rellenos óseos que se hacen en el laboratorio exclusivamente. No es ni hueso bovino, ni porcino, ni humano, ni de la misma persona, ¿sí? Es un material llamado aloplástico. Entonces, una de las técnicas avanzadas de implantología son las elevaciones de piso del seno. Acá tenemos dos cosas, dos puntas. El levantamiento del piso del seno a cielo abierto y el levantamiento del piso del seno a cielo cerrado. El seno maxilar es una cavidad neumática que está dentro conformada de lo que son los senos nasales y paranasales. Es decir, dentro de lo que es de toda la parte respiratoria de la persona, tengo justamente varias cavidades que son el seno maxilar, el seno frontal, el etmoidal y el efenoidal. Bueno, entonces lo que van a actuar es en lo que es el seno maxilar. Recuerden que ese seno es un seno con un epitelio ciliado, en la cual su eliminación se hace a través del ostium. Y esto es importante saberlo y mismo analizarlo antes de hacer un levantamiento del piso del seno. Porque muchas veces el seno está comprometido con alguna patología, ustedes no la ven en la tomografía, levantan el seno y esa misma patología tapa el ostium. Y el paciente empieza con una sinusitis. La técnica cielo cerrado, ¿qué es? Yo tengo una altura mínima entre lo que es el seno y el reborde y necesito esa altura mínima levantar ese seno y colocar el implante en forma inmediata. La altura mínima son 5 milímetros. Yo puedo ganar en un levantamiento a cielo cerrado entre 2 a 3 milímetros. Es lo máximo que puedo llegar a levantar. Más de ahí necesito directamente asegurarme como levantamiento de piso seno a cielo abierto. ¿Por qué? Porque corro riesgo de romper la membrana de Schneider. ¿Esto cómo se hace? Se fresa hasta el ancho de la fresa, hasta el ancho del diámetro de lo que va a ser el implante. Es decir, pónganse, si van a colocar un implante de 5, fresan hasta 4,2 hasta la altura de la cortical del seno. Una vez que ya hicieron la secuencia de fresas para el implante a poner, a partir de ahí con un osteótomo de Summer, pegan un golpe bien seco e ingresan al seno. Y el resto lo hace el implante. El implante tiene que ser, por supuesto, de punta redonda. Jamás se manden con un autoperforante porque si no, se llevan por delante y perforan la membrana de Schneider. Esto justamente cuando uno ve este tipo de cosas, es un paralizador controlando, y acá está justamente con el osteótomo, haciendo el levantamiento del piso del seno a cielo cerrado. Acá está la altura del piso, y observen cómo entra el instrumental justamente por arriba, justamente de lo que es el piso del seno, es decir, a lo sumo 2 o 3 milímetros. Cuando yo quiero colocar más implante, los libros que me dicen, bueno, uno puede agarrar y poner 2 tipo de osteótomo de Summer y poder levantar esto y mismo hasta poder llevar un relleno y esto queda así. Mentira. Esto es muy lindo en los libros, muy lindo en la teoría. Es imposible tener un control en base a varios implantes que uno tiene que colocar, poder levantar en forma ciega y generar esto en forma sin tener control de la membrana de Schneider. Cuando ustedes tienen que poner 2 o más implantes cerca del seno y levantar realmente la membrana o mismo llevar un relleno óseo, lo ideal es hacerlo a cielo abierto. Esto es muy lindo en la teoría, pero en la práctica esto no es así. Por lo cual, cuando ustedes tienen cosas que no es colocar un implante, ya implica colocar 2 o más implantes cerca del seno maxilar, es preferir hacer levantamiento de piso del seno a cielo abierto. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se hace una incisión amplia, se hace una antrotomía en la pared anterior del seno, con unas espátulas se levanta esto que sería, a mí me gusta particularmente no sacar la tapita porque es un riesgo, muchos cirujanos sacan eso, a mí me gusta hacerlo como está este esquema, lo que es la pared anterior del seno, actúe ahora como el nuevo piso del seno y colocar los rellenos.
Si la altura ósea que tengo acá entre el reborde y el piso del seno es de 5 milímetros, en el momento que yo hago esto puedo colocar los implantes. Si no, caso contrario, hay que diferirlo. Cuando la altura ósea son menos de 5 milímetros, esta altura ósea, se coloca el relleno, se espera unos meses, depende ahí el relleno óseo que van a utilizar, y a partir de ahí, recién en forma diferida, se colocan los implantes. Una de las cosas importantes que hay que reconocer cuando se hace este tipo de técnica es la arteria antral o arteria alveolar superior, que es una anastomosis entre la arteria suavitaria y la arteria alveolar superior posterior. Muchas veces en la tomografía se puede visualizar en forma perfecta, como lo ven acá, como marca este libro, se dice justamente que estaría a 2 centímetros de un reborde de una persona, por ejemplo, que tuvo un hueso tipo 1, es decir, que se hizo una clase 1 que tiene altura ósea post-extracción, se encuentra a unos 2 centímetros. Micrófono, Mauro. Otra forma, observen acá. Esto que ven acá, esta línea que ven acá, es la arteria antral. No pasa nada, gente. Ustedes ven esto, no se asusten. A lo sumo, ustedes pueden hacer la antrotomía perfectamente cortando esta arteria. La pueden cortar perfectamente. Lo único que va a sangrar, y va a sangrar mucho, muchas veces es pulsátil el sangrado. Agarran una vez que levanta la membrana, con el aspirador, viendo bien, levanta la membranita, le hace la tratamiento del piso del seno, y a veces con una Halsted hace una presión ahí, es decir, en esa zona, y automáticamente cohiben a esa arteria. Se dice que muchas veces puede estar intraóseo y muchas veces esa arteria puede estar justamente incorporada a la membrana de Schneider. No pasa absolutamente nada, no se asusten, es algo que no se tienen que asustar si ustedes ven esto, no tienen que tampoco esquivarlo, no tienen que modificar su cirugía porque se encuentran con esta arteria en el medio del camino. Bueno, acá justamente uno puede hacer un levantamiento de piso del seno, cuando yo les dije las alturas óseas con respecto al seno son 5 milímetros, lo primero que se hace es levantar el piso de seno, con la espátula protegen el fresado, la membrana de Schneider, proceden a hacer el fresado correspondiente, y después posteriormente colocan el relleno óseo. ¿Por qué? Si ustedes colocan primero los implantes y después el relleno óseo, no llega el relleno hacia atrás. Entonces primero hay que colocar el relleno y posteriormente colocar los implantes. Y esto es un levantamiento del piso de seno a cielo abierto con un control de la membrana de Schneider, y quedan los implantes colocados con anclaje primario. Para hacer esto necesitan un anclaje de 5 milímetros de los implantes. ¿Queda claro? Es muy importante esto. Por eso lo que yo les mostraba anteriormente de esta foto es cuando uno realiza esto. Si ustedes no quieren hacer esto a ciegas, van a romper la membrana y posiblemente vuelquen el relleno adentro del seno maxilar y termine el paciente con una sinusitis o, en su peor de los casos, una pansinusitis. Acá tienen justamente lo que fue la terminación de la cirugía y acá está el control postoperatorio. Muchas veces también podemos combinar huesos, es decir, en este caso eso es un hueso bovino, pero muchas veces mismo se puede combinar un injerto de mentón, triturar el hueso de mentón y mezclarlo con hueso bovino porque no alcanza. Se calcula que, para que ustedes tengan una idea, que un levantamiento de piso de seno a cielo abierto en un maxilar atrófico, la cantidad de huesos que llega va entre 2,5 a 3 centímetros cúbicos de hueso, dependiendo la atrofia. A veces lleva menos, a veces lleva hasta 3 centímetros, no más de ahí. Estamos hablando de, por ejemplo, un paciente desdentado, completamente atrófico. El volumen óseo que pueden poner adentro del seno, por ejemplo, para una híbrida, para poner 3 implantes de un lado, 3 del otro, más una híbrida, lleva más o menos unos 2,5 a 3 centímetros cúbicos de hueso. No quieran llenar el seno de hueso, porque si no van a levantar mucho la membrana de Schneider, y eso puede implicar una obstrucción del ostium, entonces no existe una ventilación y el paciente termina también con sinusitis. En este caso lo que se hizo es un paciente del hospital, en la cual justamente lo que se hizo fue un injerto de mentón. Ya voy a explicar este tema. El injerto de mentón se hace una incisión paramarginal, teniendo en cuenta las alturas de los ápices de los incisivos, sin llegar a la tabla lingual, por supuesto, con un piezoeléctrico o un disco. Se hace justamente la astectomía del bloque óseo. Mauro, los micrófonos.
teniendo en cuenta los nervios mentonianos, siempre hay que visualizar muy bien los nervios mentonianos en estos casos, no hay que bajo ningún punto de vista perder de vista a esos mentonianos, y se hace justamente toda la osteotomía. El hueso que se obtiene es un hueso hermoso, córtico esponjoso. En esta zona, en caso de mucho sangrado, se puede cohibir con un instrumento Romo, se puede colocar una membranita si ustedes quieren conservar, o mismo yo a veces coloco un relleno óseo para, si el día de mañana necesito esta zona dadora, lo utilizo. Se sutura y con molinillos óseos se puede justamente triturar ese hueso, se puede mismo hasta preparar el PRP y mezclarlo con hueso bovino. Se puede hacer acá, obtener las propiedades del hueso autólogo, en la cual el hueso autólogo, ¿por qué el hueso autólogo? Es justamente autogénico, osteoinductor y osteoconductor. Es decir, justamente tiene la característica justamente de ser, tener las células propias del organismo, osteoblastos, para justamente hacer la regeneración. Entonces, muchas veces uno puede combinar rellenos óseos, porque tal vez el injerto de mentón no me alcanza para hacer 2 levantamientos de piso del seno. Tal vez el volumen que obtengo son 2 centímetros cúbicos a lo sumo, y tal vez me está faltando un poquitito más. Entonces, bueno, ¿y el PRP qué hace? Bueno, el PRP lo que hace, el fundamento principal biológico del PRP, es acelerar todos los procesos biológicos. La hemostasia, los procesos de inflamación, la región tisular y la remodelación tisular, va a actuar justamente en acelerar todo esto. Mismo los procesos inflamatorios bajan muchísimo porque tengo muchos factores de crecimiento. Entonces, actúa justamente en la reparación ósea y acelera todos los procesos de reparación tisular. El PRP en ese sentido es excelente. Eso da para una charla, una conferencia de PRP. Entonces, teniendo en cuenta las incisiones y la vía de abordaje para levantamiento de piso del seno, se hace la antrotomía en pared anterior con fresa redonda, o si quieren un piezoeléctrico, con mucha refrigeración. Se hace justamente lo que es el legrado de la membrana de Schneider con mucho cuidado, utilizando diferentes instrumentos, sin levantar esas espátulas, legrando muy bien la membranita de Schneider, y se puede utilizar diferentes instrumentos para llevar el relleno óseo. Lo que uno busca justamente con esto es esto. Es decir, llevar el relleno óseo a la parte más posterior. Nunca se olviden de compactar bien el hueso en la parte posterior, porque si no, muchas veces lo que pasa, ocurre que el bloque óseo baja y hace esto. Y entonces cuando ustedes después quieren colocar el implante, se encuentran que la membrana bajó por acá. Y esto es porque justamente no llevaron el relleno bien a la zona posterior. Tienen que ir acomodando el relleno dentro del seno con mucho cuidado, todo con mucha delicadeza. Bien. Siempre que van a evaluar un paciente atrófico y siempre que van a evaluar una pérdida de sus volúmenes óseos, no se basen solo en panorámica. Es importante esto. Es decir, siempre tienen que evaluar muy bien los tabiques sinusales y evaluar cómo se encuentra ese seno. Que ese seno no esté ocupado como en este caso, en la cual un molar ocupaba el seno y al ocupar el seno, lamentablemente lo que tenemos que hacer es tratar esa sinusitis. En este caso era a causa de este molar. Se procesa la exodoncia, comunicación mucosinusal, cierre de la comunicación mucosinusal, tratamiento de la misma, bajo medicación tópica, nebulizaciones, todo lo que aprendieron ustedes en lo que es sinusitis, y a los 6 meses el control tomográfico, en la cual ahí se visualiza en forma perfecta que el seno está completamente sano. A partir de ahí, ustedes pueden proceder a hacer la técnica. Este paciente ya tiene la técnica de piso y los implantes ya colocados. Muchas veces también puede ocurrir que ustedes tengan que hacer técnicas complementarias, porque dicen, bueno, perfecto, acá yo tengo para poner altura ósea, el paciente perdió una pieza dentaria, y se encuentra que el paciente anteriormente tenía en este lugar una patología quística. Muchas veces se pueden encontrar con estos problemas, con problemas de pacientes que tenían patologías quísticas en esos lugares, que cuando ustedes, el seno está mucho más alto, y cuando ustedes van a trabajar en la zona se encuentran con este problema, con este defecto. No pasa nada. Acá lo importante es respetar este puente óseo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes colocan el implante, porque tienen anclaje en forma perfecta, colocan el relleno y no tienen ningún tipo de inconveniente. Es decir, acá lo simple es, yo tengo un defecto óseo por patología quística,
es tener todos los recaudos de que yo no puedo colocar el implante sin tener un relleno óseo en el momento. Y no perder ese puente óseo que justamente me protege eso, que me protege justamente que no colapse el tejido blando. Ese puente es valiosísimo en la técnica quirúrgica implantológica. Muchas veces, bueno, el paciente dice, mira, yo no tengo mucha atrofia, no quiero ir a zonas externas, ¿qué otras cosas alternativas puedo colocar cuando tenemos, por ejemplo, maxilares muy atróficos, y el mentón acá no sería la opción? Porque justamente necesito en la zona anterior poder reponer ese ancho óseo que necesita el paciente. Entonces no iría a buscarlo acá. Y el paciente tampoco lo tiene tal vez en las zonas posteriores y no quiere zonas extraorales. Bueno, en este caso se puede utilizar, por ejemplo, hueso de banco humano, hueso, por ejemplo, homólogo liofilizado. Muchas veces ese hueso viene en bloque o viene particulado. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, el ostium, que es en bloque, junto con hueso liofilizado particulado para rellenar las zonas muertas. Bueno, acá lo que se hace es, acá puede haber varias técnicas, porque alguno me pueda decir, bueno, pero ¿por qué no tampoco agarrar un piezoeléctrico, hacer una ostectomía justo sobre el reborde y con escoplos abrir el maxilar? Sí, sería una alternativa, siempre y cuando te dé el ancho para generar esa fractura. Si no, caso contrario, es muy arriesgado porque podés perder en esa fractura, perder justamente la tabla vestibular, que ya en sí era fina, perdés todavía más volumen. Entonces, siempre hay que evaluar muy bien cuál es el ancho en toda su altura. Entonces, muchas veces uno dice, no, mira, esa técnica no conviene, conviene más bien colocar un bloque óseo. Bueno, en este caso lo que se hace es, con técnicas de fresados, hacer justamente los orificios donde van los tornillos, hacer diferentes tipos de perforaciones a la altura de la tabla, remodelar, así viene el bloque óseo. El bloque óseo viene en esta cantidad, lo que se hace es remodelar, se puede remodelar con fresa de Liederman, se colocan los tornillos de traumatología, en este caso son tornillos hexagonales de 0,48, igual que los destornilladores 0,48 de prótesis que usan ustedes para llevar los portaimplantes, para sacar los tornillos, bueno, exactamente igual. A mí particularmente no me gusta, porque cuando presenta mucha fuerza, el destornillador puede girar y puede mellar el hexágono. A mí particularmente no me gustan mucho los tornillos hexagonales, a mí me gusta en cruz, que son los de traumatología, que ya lo vamos a ver en otras prácticas. Lo importante es que los ángulos de 90 grados, estos ángulos puntiagudos, redondearlos, se redondea con una fresa. Se colocan los bloques óseos, se tapan los ángulos muertos con hueso particulado, bien. Acá se ven cómo se mueven los huesos particulados, se sutura, y con el tiempo se van haciendo los controles. Observen, estos son los tornillitos. Acá se ven perfectamente cómo se van los tornillitos queriendo exponerse, pero no se va a exponer, quédense tranquilo. Acá está el control de los bloques, el paciente no se quiso sacar la prótesis provisoria. Y acá observen cuando se va a colocar los implantes cómo se ve el bloque óseo ya completamente integrado. Todo esto es ancho óseo. Acá se sacan los tornillitos que son muy fáciles de sacar porque el titanio es un titanio de grado 9, en la cual no quedan integrados estos tornillos. Es igual que los implantes, los microimplantes para ortodoncia, bueno, exactamente igual. Uno con una llave lo vuelve a sacar sin problema. Observen el ancho óseo que tiene ahora para poder colocar los implantes en ambos lados. Cómo se gana ese volumen óseo que antes no lo tenía para nada. Y ahí está listo el maxilar para colocar los implantes. Como le dije anteriormente, una de las zonas donantes es la zona del mentón. Lo que hay que tener en cuenta es justamente el nervio mentoniano. Ya les mostré anteriormente las cirugías. Observen, por ejemplo, casos de atrofias maxilares, en la cual muchas veces post-extracción se pierde esa tabla vestibular. Entonces ustedes acá me pueden decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo restauro esto? Bueno, hay varias alternativas. Una con osteótomo, poder dilatar esto, otra con un piezoeléctrico fracturando, u otra colocando un injerto óseo en bloque.
Acá observen la atrofia. Si ustedes quieren ir a colocar un implante, piensan que con un implante van a solucionar esto y va a quedar bien estéticamente, están equivocados. Yo acá tengo que implementar técnicas avanzadas. Entonces, una buena incisión, un buen legrado, exponer bien las zonas, las descargas tienen que estar bien alejadas de la zona del injerto. Vamos a buscar el injerto, como dije anteriormente, con una incisión paramarginal, buen legrado de las zonas, teniendo en cuenta dónde se encuentran los mentonianos para no lesionarlo. Se obtiene el bloque óseo, el bloque óseo, ya les digo, con un piezoeléctrico o una fresa de Liederman muy finita, otra manera, o discos. Se puede obtener el volumen óseo correspondiente, se hace perfectamente algunas perforaciones en la zona siempre receptora y se coloca el bloque óseo. Estos son los tornillos que me gustan principalmente, son los tornillos de Traumato, porque ahí no hay forma de mellar la cabeza de tornillo. Al igual que, como dije anteriormente, los ángulos muertos se tapan con hueso particulado, sutura, acá tienen el pre, acá tienen el postoperatorio. Observen cómo pasamos de esto, pasamos a este volumen. Ahora inmediatamente procedemos a la etapa en la cual retiramos el tornillo. Como les dije anteriormente, el tornillo se retira con mucha facilidad. Se coloca justamente el implante. También se difiere de nuevo la parte protética. Y ahí empezamos después con la fase protética. Acá tiene justamente la prueba metal y porcelana. Observen que pasamos de esto, pasamos a esto. Todo con injerto justamente autólogo. En este caso se hizo justamente una técnica en la cual se ganó un volumen óseo a través justamente del injerto de características autólogas. Otro caso, por ejemplo, paciente también que perdió parte, tiene un colapso de la tabla vestibular. Colapso de la tabla vestibular. Observen el colapso de la tabla vestibular. Si no me equivoco, Jeremías, creo que esta cirugía la hicimos con vos. Bien, si no me equivoco. Pero a su vez, este paciente, creo que fue por un traumatismo, si no me equivoco, observen la patología quística que tiene justamente el central, la pieza justamente 21. Observen la patología quística y observen también la atrofia, el filo de cuchillo que tiene el paciente a la altura justamente de la pieza 11. Es decir, que si yo quisiera colocar un implante acá, o mismo uno que me diga, no, mirá, con un piezoeléctrico podemos fracturar y abrir esto. No, es imposible. Observen la concavidad que tiene a esta altura. 3 milímetros de ancho, 3 milímetros de ancho, una altura de 10 milímetros, y acá tengo justamente el conducto palatino anterior. Entonces, es imposible abrir eso en tallo verde, tampoco abrirlo con osteótomo. Acá tenemos que ir a un injerto y a su vez prevenir que a su vez tenemos que hacer una apicectomía de lo que es el central. Bueno, al igual que expliqué anteriormente, injerto de mentón, zona dadora, teniendo en cuenta las alturas de los ápices de los incisivos. Se obtiene se hace con el piezoeléctrico toda la parte de corticotomía, es decir, sacar lo que es la parte cortical, la esponjosa, trabajarla con escoplos. Es muy importante trabajar la esponjosa con escoplos, así el injerto se desprende de forma perfecta y no generamos tanto daño a esa esponjosa. Hacemos justamente la apicectomía del central. Observen las perforaciones que se hacen en la zona cortical de la zona receptora. ¿Por qué? Porque estas perforaciones va a servir que haya vascularización desde la medular de la zona receptora hacia el injerto óseo. Solo la irrigación sanguínea, Mauro, los micrófonos, no solo va a haber irrigación desde la medular hacia el injerto, sino también del periósteo. Ustedes piensen que el 80% de la vascularización sanguínea que va a estar alimentando a este injerto en esta región va a venir del periósteo. ¿Del periósteo de qué? Del periósteo del colgajo. Por eso justamente el colgajo hay que manejarlo muy bien. Las incisiones, observen que son incisiones con descargas alejadas de la zona donde va a ir el injerto óseo. Acá se coloca justamente el injerto óseo, todo se rellena con bloque óseo, con hueso particulado y se sutura. Después tenemos que hacer justamente la parte implantológica. Este paciente lo operamos hace poco, por lo cual nos agarró en el medio de la pandemia.
Otra manera, otra zona dadora, que no es justamente la zona del mentón, rama ascendente. Muchas veces se puede aprovechar esta zona justamente cuando hay terceros molares. Muchas veces hay pacientes que tienen pérdidas óseas, como este caso, perdón, gente, por favor, los micrófonos le pido, por favor, Mauro, estate atento con eso. Bien. Muchas veces, pacientes que tienen terceros molares retenidos, uno puede aprovechar justamente sacar ese tercero y de paso sacar la parte externa y no perder justamente ese volumen óseo de la que es la línea auricuoexterna. Por supuesto que no tiene el tercero molar, también es una zona dadora, pero muchas veces uno aprovecha la cirugía como en este caso. Paciente con atrofia, que se hizo los espacios por ortodoncia, acá tiene justamente la atrofia de la zona justamente receptora, se va a buscar justamente esta zona de tercer molar, se saca el bloque óseo de la tabla externa, y este bloquecito óseo va de la misma forma, como venimos mostrando, se coloca justamente en esta región. De la misma manera, se hace perforaciones en la zona receptora y se coloca el bloque óseo. Se llena con hueso particulado, pasamos de este control a esto. Posteriormente se coloca el implante, se saca el tornillo, por supuesto, se saca el tornillo de forma muy sencilla, y se coloca el implante, con el perfecto perfil de emergencia correspondiente. Y después se hace la rehabilitación. Otra zona dadora, ¿está bien? Ya son las extraorales. O una zona intraoral también es tuberosidad. Mira, tuberosidad es un hueso muy esponjoso y está muy cerca del seno. Entonces muchas veces hay que tener mucho cuidado la zona de tuberosidad, salvo que realmente haya un volumen, una altura hacia con seno maxilar, y con la fosa pterigomaxilar es una zona que hay que tenerle respeto, y a su vez el hueso que se obtiene es muy esponjoso. Una zona dadora muy linda, está bien, pero de hueso cortical, porque hay una diferencia cuando ya pasamos a las vías recolecciones extraorales, tenemos que tener en cuenta que queremos recolectar. Hay ventajas y desventajas con respecto a los huesos extraorales. Por ejemplo, el injerto de calota es un injerto muy cortical de poca esponjosa. Cuando hay mucha cortical y de poca esponjosa, tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que cuesta mucho la vascularización, porque tiene mucha cortical. La ventaja es que se reabsorbe menos. Cuando uno va a cresta ilíaca, tengo más esponjosa, tiene muy buena vascularización, pero también se reabsorbe más. La cresta ilíaca también es una zona dadora muy linda para casos de grandes pérdidas de volumen óseo. En este caso, ¿dónde se busca la calota? La calota, el injerto se busca a la altura de los parietales. Es una zona en la cual la incisión que se hace es un poco más atrás de lo que es la incisión coronal, y se busca la zona justamente parietal. O sí, por supuesto, que acá hay que actuar con mucho cuidado, teniendo en cuenta el espesor del hueso parietal. ¿Por qué? Porque si no, si llegamos a la dura madre, vamos a tener serios problemas con el paciente, serios problemas. Piensen que si tocamos eso, al paciente le apagamos varias térmicas, así que tengan cuidado con esa zona. Es una zona que es operarlo como un neurocirujano. Entonces nosotros operamos en la parte endobucal y el neurocirujano va a buscarnos el injerto óseo en esta región. En este caso es un paciente, por ejemplo, en grandes recesiones, en la cual tenía un ameloblastoma. Un ameloblastoma. Lo lindo de hoy en día, este es un paciente que se operó con el doctor Rey el año pasado, junto con Emilio también, el año pasado, y lo lindo de hoy en día de la tomografía es poder hacer lo que son las reconstrucciones en modelo estereolitográfico, para justamente ya adaptar la placa fuera de la boca. Es decir, agarrar la tomografía, pasarlo por determinados programas y por impresiones en 3D poder obtener justamente el maxilar. Esto que nos permite a nosotros poder adaptar la placa de 2.4 ya fuera de la boca. Esto es buenísimo poder hacerlo. Es decir, nosotros perdíamos mucho tiempo adaptando la placa, es decir, en el momento intraquirúrgico. Hoy en día lo hacemos ya afuera. Una vez que ya tenemos afuera, ya tenemos todo adaptado. Acá justamente tengo lo que es el tumor y lo que va a ser la recesión con la colocación de la placa 2.4. Bueno, se marca lo que es por las dudas la vía extraoral, pero este paciente en realidad lo operamos por vía intraoral, por lo cual se hicieron las incisiones, se
hizo justamente la adaptación de la placa y las perforaciones para la placa, se procedió justamente a todo lo que es con el transbucal, poder hacer las marcaciones y la ubicación de la placa, se hicieron justamente las ostectomías para poder realizar la extirpación de la ameloblastoma con margen de seguridad. Acá justamente está con una sierra oscilante reciprocante, justamente poder retirar el bloque óseo con la patología tumoral. Ayudado con escoplos, sacamos el fragmento óseo. Acá, como pueden observar, el fragmento óseo contiene justamente la patología tumoral. Colocación de la placa para evitar la fractura. Y el cierre. En la segunda operación, este paciente tenemos que rehabilitarlo. Por supuesto que en el momento no lo hacemos esto. Acá hay que tener un control postoperatorio de lo que fue la extirpación de la patología tumoral. A los meses de control, habiendo pasado los controles, realizamos la segunda tomografía, modelo nuevo estereotográfico, y ahora vamos a justamente obtener lo que es el injerto de calota. Acá lo puedo hacer también, uno me dirá, bueno, ¿por qué no cresta ilíaca? También se puede hacer con cresta ilíaca, no hay ningún problema. Se puede obtener también, de alguna manera, también puedo operar, bueno, también podemos hacer con peroné, también, ningún problema. Es decir, son todas alternativas. En este caso fuimos a buscar calota. En este caso, bueno, acá observen cómo se hace el diseño de la incisión. Acá justamente el abordaje a la altura de la calota, haciendo justamente todo el debridamiento, justamente lo que es el legado del periósteo, y a partir de ahí empezamos con lo que es la ostectomía del injerto para obtener 4 bloques de injerto de calota. En este caso, todo lo que se va aspirando, todo lo que va sacando la fresa, nos permite a nosotros poder recuperar esto como hueso particulado. Acá observen las mediciones que se van haciendo, los 4 bloques óseos con escoplo, obteniendo los injertos de calota. Recuerden que yo les dije que es un hueso muy cortical, observen que ya en sí, ya lo ven que es cortical, no tiene nada de medular, es completamente cortical. Vamos, mientras tanto, midiendo en el modelo estereolitográfico, observen, vamos sacando los 4 bloques, y después con un mallado de titanio, para que no haya colapso de la región, se coloca este mallado de titanio. Se ubica de nuevo los tejidos, se sutura, y posteriormente vamos a trabajar fuera de la boca, adaptando los bloques óseos, sacando los ángulos muertos, y pudiendo justamente colocar estos bloques en la región. El paciente está de maravillas, esto fue el año pasado, próximo a la altura de diciembre, noviembre, diciembre. Bueno, nos agarró la pandemia, estamos esperando para colocar los implantes, porque el paciente tiene un proceso de cicatrización sin ningún tipo de problema. Otra de las regiones extraorales ya es la cresta ilíaca. La cresta ilíaca también, como le dije anteriormente, es una zonadora muy buena, de un volumen óseo muy importante, para cuando tenemos atrofias maxilares o pérdidas de maxilares por patologías tumorales. Puede ser tanto sector posterior como sector anterior. Acá tengo, por ejemplo, un paciente en la cual observan una patología de características quísticas, y acá donde hay que tener cuidado y siempre hay que hacer biopsia. Porque si un paciente subestiman esto y piensan que este paciente tenía justamente una patología quística por una necrosis de este premolar, en realidad sí, era un quiste inflamatorio pero con islotes de células ameloblásticas. Terminó siendo un ameloblastoma uniquístico, por el cual el paciente, al igual que el otro que le mostré, perdió el bloque óseo con su patología. Posteriormente, acá se decidió sí obtener un injerto de cresta ilíaca. Observen que el injerto de cresta ilíaca tiene más esponjosa, poca cortical. Y acá, como el paciente ya tenía la placa, porque al igual que el anterior, también se le puso una placa de 2.4 para justamente contener un riesgo de fractura, la misma placa 2.4 sirvió para colocar este bloque óseo. Esto se esperó un tiempo, el bloque óseo hace muy esponjoso, no se visualiza en la región. Una de las cosas que nos pasó, que no se visualizaba el injerto óseo en la panorámica, esto observa el año 2007, y posteriormente, a los 6 meses, se hizo la colocación de los implantes sobre ese injerto. También es una zonadora
muy, pero muy linda para obtener un volumen óseo también muy importante en esta región, también decir lo que es justamente técnicas extraorales. Por lo cual, frente a todo esto, frente a todo lo que son las técnicas también que uno puede tener, y existen más, porque hay técnicas justamente, también se puede utilizar técnicas de corrimiento de dental inferiores, en la cual uno expone el dental inferior y mismo lo puede correr al dental inferior, pero estas técnicas hay que hacerlas también bajo anestesia general, y está el problema de la parestesia que puede tener el paciente a posterior. También hay técnicas, por ejemplo, con distractores osteogénicos, que también uno puede justamente hacer determinadas ostectomías y con distractores osteogénicos poder hacer una distracción justamente del hueso, generando 1 milímetro de distracción por día hasta tener el volumen óseo correspondiente, porque hoy en día comprar un distractor osteogénico debe estar muy caro. Ya hace varios años era carísimo comprar un distractor osteogénico. Hoy en día yo no sé cuánto saldrá, pero realmente implica un costo muy grande para el paciente. En caso de pérdidas importantes óseas por patologías tumorales, ya estamos hablando de resecciones mandibulares muy importantes, que puede ser injerto microvascularizado, en la cual son técnicas también extraorales importantes cuando son pacientes que pierden grandes volúmenes, entonces uno tiene que colocar varios implantes en la región y poder reponer toda esa zona. Y hasta hoy en día también está el tema de los diseños de prótesis de titanio, directamente con tecnología 3D, y al momento de la resección se puede colocar este tipo de prótesis y poder mismo ya venir diseñado dónde van las coronas. Es decir, la prótesis de titanio ya tiene diseñada los muñones y ya con eso se coloca justamente lo que son las coronas. Entonces, hoy en día la tecnología avanzó muchísimo a lo que es la planimetría virtual en 3D y mismo los diseños de prótesis individualizado para cada paciente. Entonces, teniendo en cuenta que existen estas técnicas, teniendo en cuenta que existe lo que es el tratamiento de pilla del seno, no podemos ir a colocar implantes así de la nada, sin levantar el piso del seno, mandar justamente pacientes que tienen atrofias de maxilares severas, en la cual yo sé que acá tengo una atrofia severa, que no tengo altura ósea, que no tengo tal vez en unas regiones ancho, pero me está faltando esa altura ósea, o tengo zona de filo de cuchillo. También el profesional colocó implantes y mismo lo mandó adentro del seno. Las tomografías las rescaté anteriormente, este paciente hizo una demanda judicial, por eso lo rescaté. Pero observen un implante dentro del seno y los otros implantes en el aire, agarrado nada más de esos milímetros óseos que tenía la persona. Lo mismo no tener en cuenta las alturas con el dentario inferior, acá tal vez había que actuar en un corrimiento del dentario o tal vez con implantes más cortos, pero no llevarse por delante el dentario inferior, al igual que perder el implante dentro de una post-extracción y colocar otro encima. Acá no está superpuesto, es un implante y otro arriba. Al igual que esto, acá hicieron la extracción, colocaban implante, lo mandaron muy abajo, se llevaron por delante el dentario inferior y arriba colocaron otro implante. O colocar implante y después hacer la prótesis porque el paciente directamente esos implantes no me sirvieron, están sumergidos, y después hicieron la férula por arriba. Estas son las cosas que no tienen que pasar. Implante dentro del seno con su tapa corrida, al igual que implantes que están dentro del seno y migraron casi al seno frontal. Otro implante dentro del seno, otro implante dentro del seno, otro implante dentro del seno, implante dentro del seno con su tapón de cierre también dentro del seno, generando una sinusitis. Entonces, esto es lo importante, gente, que se tienen que llevar. Es decir, la implantología, cuando hay maxilares atróficos, existen regiones donde a mí me permiten obtener bloques óseos o técnicas avanzadas complementarias a las técnicas convencionales, a hacer dilatación con osteótomo, hacer justamente disyunción o justamente fractura, también de lo que es la parte de la tabla vestibular y palatina para poder colocar una técnica de sándwich en el cual yo coloco relleno en el medio, fracturando en tallo verde la tabla vestibular con un piso eléctrico y con escoplo. Es decir, existen estas técnicas de recolecciones óseas intraorales o extraorales en la cual lo van a darle una resolución
al paciente es decir, satisfactoria y sin que ustedes cometan errores, como vieron recién, que mandan los implantes dentro del seno, se llevan el tan inferior, o no pueden resolver esos maxilares atróficos. Es decir, es muy importante saber que existen estas técnicas complementarias. Hay muchas más, hay muchas más. Yo acá le hice un resumen, le mostré casos clínicos para que tengan en cuenta. Muchas de ellas, de estas técnicas, tienen que actuar en forma multidisciplinaria. Acá muchos pacientes que han sido operados, no los injertos de mentón, pero los que son injertos de calote, injertos de tibia, acá tenemos que neurocirugía, en caso de injertos de peroné o injertos de cresta ilíaca, a estar con un traumatólogo, o tal vez un cirujano que sea cirujano maxilofacial y médico y cirujano general, también se puede hacer. A ver, uno de mis amigos, un amigo íntimo es Alejandro Ostrowski. Alejandro los injertos de peroné o de cresta ilíaca lo va a buscar él. Es decir, a lo que voy es, muchas de estas técnicas son bajo anestesia general. Son técnicas de recolección en las cuales se actúa en forma multidisciplinaria. No solo, y muchas veces no es odontólogo general que accede, sino que es un cirujano maxilofacial. Pero estas técnicas existen, las resoluciones están, y es importante que ustedes conozcan esto para que ustedes le den una solución al paciente, porque yo he visto profesionales que le han dicho al paciente con un maxilar atrófico, si no, usted no puede llevar ningún tipo de implante, usted no le pueden hacer implante. Después el paciente va a otro colega y le dice, no, pero señora, a usted yo le puedo hacer implante, pero a mí me dijeron que no. Pero no, señora, sí le puedo hacer implante. Puedo hacer doble tratamiento de piso del seno, colocarle 2 implantes de ambos lados para una prótesis removible con 2 barras tangenciales, o puedo hacer una híbrida. Ah, pero ¿por qué entonces el otro profesional me dijo que no? ¿Quién me está mintiendo? Entonces, el paciente muchas veces entra en duda de lo que uno justamente le está ofreciendo, porque ya tuvo un rechazo de otro profesional que le dijo que implantes para ese caso no iba, no existía. Y es ahí justamente donde tenemos que tener conocimiento de estas técnicas. Nosotros acá en el hospital, bajo el curso que hacemos junto con Rosterdén y mismo en el colegio, muchos colegas mismos que me están escuchando ahora, no sé quiénes están ahora, pero en base a los participantes, algunos, está Jeremías, que es del hospital, está Laura, vi recién que estaba Laura por acá también, que también hizo el curso con nosotros. Es decir, nosotros enseñamos muchísimo todas estas técnicas y mismo muchas veces les enseñamos nosotros cómo realizar los injertos de mentón, tratamiento de piso del seno, y mismo si existe la posibilidad de ir a un quirófano bajo anestesia general para poder justamente hacer un injerto también ya de zonas extraorales, como les mostré anteriormente, también se hace. Y es importante que conozcan este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta? Acá justamente dice Vanessa Bustamante, dice, yo lo hice, fue genial, agradecida. Sí, yo justamente estaba mirando quién estaba acá. Bien, es buenísimo que aquellos que han tomado cursos de implantes conozcan esto y mismo que lo hayan hecho. Por supuesto que hay que tener experiencia en el sentido de que el ver una vez o hacer una sola cirugía no da la destreza para seguir. Hay que hacer muchas y siempre estar al lado de alguien que sabe para que los guíe, para que también les quite el miedo, porque muchas de las cosas que yo veo es que muchos profesionales tienen miedo, porque ya le inculcaron ese miedo de, no, mira, no anestesies así, no anestesies, por ejemplo, piso de boca, porque si no vas a dejar, no, piso de boca se puede anestesiar perfectamente y no hay ningún problema anestesiar piso de boca. Hay que saber dónde poner la aguja, que es diferente. Bueno, también con ese miedo te inculcan, no, mira, tenerle miedo al dental inferior, tenerle miedo al mentoniano, tenerle miedo al agujero palatino anterior y a la arteria fenopalatina, tenerle miedo al seno, no. A ver, si uno tiene conocimientos y manejo de la anatomía y la destreza quirúrgica que se gana con los años y estando haciendo prácticas, estas técnicas se pueden hacer en forma perfecta. Se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, bajo un control también de lo que es la parte quirúrgica. Bien, control de... Sí, tengo experiencia en eso, Yo no sé quién es Galaxy A51, por lo menos, doctor, para llamarlo por su nombre, porque acá me figura Galaxy A51.
Guillermo París. Guillermo, sí, tengo mucha experiencia. Yo te explico. Yo durante muchos años, antes de hacer levantamiento de piso de seno a cielo abierto, hoy en día ya me quedo con el cielo abierto. Te voy a explicar por qué. Te voy a dar las dos diferencias. Yo hacía con Badaraco. Badaraco es otorrinolaringólogo de los que es el padre de Badaraco, ya era un otorrino muy famoso. Hacía por vía endoscópica el levantamiento del piso de seno. Mismo, Badaraco accedía con el trocar por la fosa canina, por vía endobucal, ponía el endoscopio y uno tenía justamente el control a cielo cerrado a través de la endoscopía. ¿Cuál es el problema que me encontré con eso después de estar operando mucho al lado de él y operar a muchos pacientes? Que a pesar de que vos tenías un control por el endoscopio, la membrana de Schneider, realmente no lograbas levantar la membrana sinusal como uno realmente la levanta en un cielo abierto. Vos en el cielo abierto levantás la membrana y tenés el control completo de hasta dónde la levantás. Bien, cuando vos lo haces por fibra endoscopio, con el endoscopio entra desde arriba, bien, entra desde arriba. Entonces vos ves que la membrana levanta, pero ¿cuánto la levantás? ¿Cuánto es lo que estás levantando la membrana? Entonces cuando muchas veces me ha pasado de que vos veías, decías, no, está perfectamente levantado, y cuando hacías la tomografía a los 6 meses, te encontrabas que el volumen óseo que ganaste no era el que vos deseabas, te querías matar, por así decir. A ver, decías, sometí a un paciente a esta operación y no logré lo que yo quería. Mismo tengo varios casos firmados con el endoscopio, que esto y lo otro. Cuando ya en el 2008, 2009, empecé a hacer levantamiento de piso de seno a cielo abierto, porque para hacer esa técnica hay que ganarle mano a la cirugía, les soy sincero, aquellos que tomaron el curso y me han estado al lado mío saben a lo que yo me refiero. Yo te digo más, la última técnica que yo aprendí de cirugía dentomaxilar es levantamiento de piso de seno a cielo abierto, fue lo último que aprendí, porque la membrana de Schneider es muy, muy delicada. Entonces, cuando ya empecé a hacer levantamiento de piso a cielo abierto, tuve más control de lo que yo quería ganar. Entonces me gustó mucho más hacerlo de esa forma. Por ese motivo, hoy en día, si vos me decís, mirá, entre la endoscopía, controlar la endoscopía y el cielo abierto, me quedo con el cielo abierto. Y me sigo quedando con cielo abierto sin ningún tipo de inconveniente. No, te digo más. Ahí está la técnica de, creo que no quiero confundir el colega, creo que fue Arana, si no me equivoco, no me quiero confundir porque a veces después me matan. Que él, por ejemplo, levantaba cielo abierto y con la misma tapa de la pared anterior, hacía justamente el nuevo piso del seno, colocaba los implantes y él demostró que sin colocar relleno óseo, con solo el coágulo que queda en la zona, sí, fue Arana, perfecto, gracias, yo tenía miedo de meter la pata, mostraba que no necesitabas el relleno óseo. Es decir, Arana demostró eso, que vos colocabas el implante, quedaba justamente la tapa sujeta por los implantes, ese coágulo formaba hueso, y qué mejor que el coágulo mismo para formar huesos. Y siempre lo mismo nosotros lo decimos, frente a una extracción, el mejor relleno es el coágulo del paciente. Así que por ese motivo, hasta un tornillo solamente, sí, yo ya lo he visto, por eso no quería confundirme del colega que hizo esto, un grande Arana, porque justamente revolucionó muchísimo con este tema, mostrando justamente esa técnica. Entonces a lo que vamos es que hoy en día yo prefiero tener control de la membrana de Schneider. Por supuesto que para hacer levantamiento de piso de seno a cielo abierto hay que tener destreza. Bien, destreza. Pero tampoco hay que tenerle miedo, gente. A ver, a mí se me ha dilacerado la membrana. Yo no le puedo decir que no. ¿Saben cuántas veces se me defenestró la membrana? Es decir, se rompió y tuve que mismo ir suturándola, porque hace poco en el curso, creo que el año pasado, alguna colega, yo sé, Laura, vos estabas, creo que vos viste esa cirugía, que suturé la membrana de Schneider, sí, ahí está, Laura estaba, suturé la membrana de Schneider dentro del seno con mucha delicadeza porque se había roto la membrana, entonces con mucho cariño
suturándola y generando un nuevo techo para justamente colocar el relleno. Ahí Laura justamente la vio, la cirugía. También son técnicas que se pueden hacer, pero hay que tener paciencia y delicadeza para tratar con hilo reabsorbible, suturar la membranita de colágeno. No sé si usted tiene experiencia en uso de LPRF, sí, en levantamiento de seno, de ser así, cuál sea su opinión. Tengo experiencia. La verdad que yo, si vos me decís, a nivel de lo que es el control, habría que hacer control, por supuesto, anatomopatológico, porque habría que tomar biopsia y ver la calidad ósea que vos obtenés con el PRF que con el PRP, y sin ambos sin los dos. ¿Por qué? Yo muchas veces en la facultad y mismo en los cursos, por ejemplo, he agarrado, por un ejemplo, levantamiento del piso seno bilateral. En uno le puse PRP con el relleno óseo y en el otro no le puse nada. Y si vamos a comparar clínicamente el postquirúrgico, clínicamente lo que ocurrió, y el postquirúrgico cuando se colocaron los implantes, vos me decís, ¿notaste diferencia? No, no la noté. Te soy sincero, Luis, no lo noté. Yo lo que hoy en día, yo igual utilizo hueso, cuando salgo en el hospital, yo en mi consultorio uso hueso de banco humano fresco, es decir, congelado. Es decir, lo tengo a través del INCUCAI y el Hospital Británico, hago todos los trámites correspondientes con el INCUCAI y el hueso me lo envían fresco congelado. Yo tengo hueso homólogo. Tengo muy buena respuesta biológica con hueso homólogo fresco, humano, es decir, congelado, pero en lo que es particulado. Y muy mala respuesta en lo que es bloque óseo. Es decir, yo mismo tuve varios casos, por un tema de tiempo, porque está el otro doctor para poder la charla, si no da para mostrar muchísimos casos. Tengo un caso en el cual probé con un paciente con maxilar muy atrófico inferior, colocar hueso de banco humano en bloque, perdí casi el 60% del volumen óseo. Es mucho lo que perdí. Eso fue hace muchos años, fue hace por lo menos 10 años atrás. Hoy en día, si me decís, mirá, ¿cuál es el mejor injerto en bloque para colocar a una persona? Primero el autólogo. Y después voy al liofilizado. El liofilizado sí tuve muy buena respuesta. Hay forma, Vanessa dice, ¿hay forma de hacer un workshop de levantamiento de piso de seno o hacerlo en vivo? Sí, sí se puede hacer. Y mismo saben que si ustedes quieren practicar hacer levantamiento de piso de seno, hay una técnica que la pueden hacer en su casa. Bien, agarran un huevo fresco, lo pinchan con una jeringa y vacían la yema. Pínchenlo con mucha delicadeza, vacían la yema. Después con una fresita marcan la cáscara del huevo y despeguen la membrana interna con las espátulas que usan para el piso del seno sin romper esa membrana. El día que ustedes logren hacer por lo menos 10 huevos seguidos sin romper esa membrana interna, ya están capacitados para hacer levantamiento de piso del seno. Bien. Justamente, sí, lo recomendé. Es lo mejor que hay. Yo tengo hoy en día los modelos STL. Los STL, para aquellos que no me entiendan en criollo, es el archivo para imprimir en impresora 3D lo que es la simulación de un maxilar para poner el huevo. Bien, si quieres se los paso, no tengo ningún problema. Tiene que tener la impresora. Justamente para simular, colocan el huevo ahí y simulan como si fuera el maxilar. Y hacen justamente esta cirugía con el huevo, como simulando el maxilar, teniendo el maxilar en la mano. Pero lo mejor que hay para practicar es el tema del huevo. Es la mejor forma para practicar. Nosotros hacemos esto, Vanessa, mismo en los cursos, los chicos hicieron levantamiento del piso del seno. Creo que una sola vez hice la cirugía demostrativa y después operaron ellos. Por supuesto, siempre con el control de uno, pero siempre es importante, Vanessa, una sola cosa.
Cuando uno arranca en técnicas avanzadas, es importante siempre que estés al lado de alguien que sepa, que te guíe, que tampoco no quiera hacer todo él, sino que te guíe en la práctica y que mismo te enseñe a tener ese tacto. Hay cosas que yo te las voy a decir, pero una cosa es decirla y otra cosa es enseñarla, mostrarla. Cuando vos le vas a hacer entrenamiento del piso del seno, las espátulas, a medida que vas poniendo y legrando la membrana de Schneider, y mismo haciendo todo lo que es el legrado de la misma, te vas a topar con determinados desniveles que puede tener el seno, con tabiques que puede tener el seno. Entonces tenés que tener muy bien la lectura en tu mano de que en formas, es como el código braille, ¿bien? Vieron que el ciego, es decir, con el código braille sabe qué letras es, bueno, acá más o menos lo mismo. Hacé de cuenta que estás leyendo código braille, pero en vez de leer código braille estás leyendo el seno. Tenés que tener muy bien en la cabeza la lectura del seno maxilar para reconocer la anatomía. Y en base a eso, no generar ningún daño a la membrana de Schneider y que después termine con una lesión o una dilaceración de la misma y teniendo que colocar una membrana de colágeno. A ver, hay forma de solucionarlo, pero ya la cosa se te empieza a complicar. Por lo cual ya les digo, la mejor forma de practicar es con huevo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra cosa? Hay mucho más, te digo algo más. Esto da para una charla casi de 4 horas porque hay un montón de casos clínicos que los dejé afuera para mostrarles. Acá está viene Rodolfo y tampoco vamos a estar hasta las 10 de la noche hablando. Pero es justamente para que ustedes tengan en cuenta lo que les quería mostrar y transmitir, que frente a un hueso atrófico o un paciente que perdió por una recesión tumoral, el maxilar, existen estas técnicas avanzadas para poder resolverle la vida al paciente. Mismo la implantología no solo se queda acá en esto, sino avanza mucho más, que algunas veces escucharon, el tema de la somatoprótesis. Pérdida del pabellón auricular y hacen la prótesis con la oreja, pérdida de la parte de ojo y hacen el ojo con implantes dentales o media cara y le hacen la somatoprótesis. La implantología tiene un avance muy grande, más allá de todo lo que acabo de mostrar. Así que bueno, Rodolfo, te doy el lugar para que sigas vos mostrando también tus maravillas. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta la van dejando y te dejo a vos, Rodolfo, para que muestres toda la parte de 3D. Apago el micrófono. Muchas gracias, Cristian. Excelente, como siempre. Y bueno, ahora pasamos a la presentación de Rodolfo, que va a hablar sobre rehabilitación sobre CAD/CAM. Oye, bueno, felicitarte. Muy bonita la presentación. Siempre la cirugía nos apasiona a los que nos gusta todo esto y se vive muy de adentro, y los consejos siempre son increíbles llevarlo de alguien con experiencia. O sea, el tacto y saber cuándo frenarse y pedir ayuda también es siempre muy importante, y no tener los sustos, sino que tener el conocimiento. Ahí está, exacto, Rodolfo, como acabas de decir, tiene el micrófono apagado. Exacto, es así como decís, Rodolfo. Es decir, a veces acudir a alguien que te ayude, que te dé una mano y que te quite ese miedo, que a veces uno también lo tuvo al principio, ojo, pero los grandes maestros ayudan a quitar ese miedo. Además que el miedo siempre frena. Exacto, es así. Bueno, para conversar un poco, hoy día la charla la enfoqué muy a lo que es la rehabilitación actual de implantes, sobre todo implantes unitarios, frente a lo que son las herramientas digitales de hoy. Herramientas que nos proveen precisión, nos proveen rapidez y el uso de materiales un poco más estéticos que lo que teníamos antes. Tradicionalmente, para rehabilitar implantes, teníamos, y aún se toman modelos donde teníamos que capturar un transferente de posición del hexágono de estos implantes, confeccionar un modelo con un análogo al implante puesto en boca, que nos pudiera dar la precisión y la posición de ese implante lo más preciso posible.
¿Cuáles siempre son los problemas de estas impresiones, de estos moldes? Una, que tenemos muchas veces aperturas muy complicadas para poder atornillar estos transferentes. Los sistemas de implante no todos traen sistemas que sean sencillos para poder transferir esta posición a un modelo de trabajo para el laboratorio, o simplemente por técnicas mal ejecutadas de parte del operario, del dentista, del colega, como también del descuido de algún laboratorista, donde en nuestra silicona o el material que quisiéramos nosotros utilizar, la posición de nuestros transferentes o del análogo en la confección se vaya a distorsionar, por lo tanto nuestra prótesis sobre ese implante se va a ver distorsionada. Entonces, ¿cómo llega la tecnología a darnos una mejor posición de estos implantes para poder generar mejores rehabilitaciones? Entonces aparecen los sistemas CAD/CAM, que son sistemas de diseño, donde nos proveen de algunas herramientas que podemos transferir esa misma posición del implante que está en boca, pero de manera más sencilla, con herramientas digitales. Entonces hoy día voy a hablar un poco de cómo funcionan estos sistemas de diseño, las distintas alternativas que existen para el trabajo con software de diseño, y algunos tips tanto para el clínico como para los laboratoristas, que hay tips que son bien básicos y bien sencillos, donde los costos los podemos bajar harto, sobre todo el costo tiempo y el costo monetario de comprar muchas cosas. Entonces parte todo con la captura de las imágenes, tanto como un escáner intraoral que puede tener un colega, o un escáner de mesa de laboratorio, donde tenemos que capturar una impresión tradicional para digitalizarla, que sería una técnica indirecta, y la técnica directa, que es propiamente escanear con una de estas máquinas dentro de la boca de nuestro paciente. De manera tal que estos escáneres van leyendo la superficie y va capturando y va transformando esta imagen a un modelo digital que podemos manejar en un software, que no se nos va a romper, que no se nos va a quedar en el auto, que no se va a desgastar, que es una ventaja que yo le veo enorme, más que el uso, el costo de los materiales de yeso y silicona. La ventaja para mí de todos los años que llevo con esto es que son modelos que yo puedo cuidar de mejor manera. O sea, yo tener un archivo, un respaldo de los archivos de mis pacientes, una, el volumen, y la otra es que ese archivo no va a perder su calidad en el tiempo, sino que es un archivo que se va a mantener intacto y que podemos llegar a utilizarlo tanto para temas legales como para temas de referencias posteriores. Entonces, estos software, ¿cómo logran internar? ¿Qué es lo que diseñan para poder transferir la posición de estos implantes? Aparecen estos cuerpos de escaneo, o scan post, o scan bodies, que lo van a leer en inglés, que son estos elementos que pueden ir tanto como a un implante directo, como este que tenemos acá, o a un pilar, o un pilar base, o un pilar de titanio, que le llaman los T-base, directos con un capuchón. Existen tantos como implantes, existen como sistemas de rehabilitación, y tanto como software existen. Entonces, siempre van a ir dependiendo de la marca del implante y qué licencia tiene dentro de un software. Entonces, una vez que nosotros podemos capturar la imagen de ese poste de escaneo, podemos transferirlo. Tenemos postes que son para CEREC, postes que son para otra marca de software y de implantes. Y esto mismo, el mismo elemento lo podemos hacer con un modelo de yeso y poder transferirlo, que sería la técnica que debe usar el laboratorio para digitalizar este modelo. Los software que existen hoy día, los más usados sobre todo son Exocad, que es un software que nos da la mayor cantidad de libertades en cuanto a diseño, y es donde más ha invertido las empresas de implante en incorporar librerías de sus implantes, e incluso hoy día existen marcas, sobre todo en Estados Unidos, en Alemania, que se dedican solo a trabajar lo que son los pilares base, o sea, el pilar que va a sostener la rehabilitación.
que sea compatible con distintas marcas de implantes, y han invertido en el diseño, sobre todo en exocad. Luego tenemos CEREC, TreeShape Dental Wings, que hoy día lo tomó Straumann, y CEREC, que creo yo que es el más sencillo para usar a nivel clínico, dentro de una restauración en 1 hora, 1 hora y media. Entonces, va a depender lo que nosotros necesitemos como herramientas, exclusivamente de la cantidad de librerías que nosotros tengamos. Por ejemplo, este pilar base que vemos acá es un pilar para CEREC, por lo tanto, si nosotros estamos trabajando, o el laboratorio está trabajando con una marca de software de diseño, debe comprar sus utensilios para ese software. Ya, lo mismo el dentista que va a querer trabajar sobre eso. ¿Ya? Entonces, vamos a partir hablando sobre esos dos software, principalmente lo que es CEREC y lo que es exocad, que son los más comunes y los más fáciles de poder entrar al mundo, donde CEREC tiene estandarizado y simplifica mucho, porque trabaja con estos capuchones, que son cortos y son compatibles con todos los pilares, y siempre es el mismo capuchón. Por lo tanto, yo puedo tener 6 de estos capuchones, 10 de estos capuchones, y siempre me van a servir para todos los casos de implante. Lo único que cambia con este sistema es que el pilar base debe tener la conexión para cada uno de los implantes. Pero todos estos pilares son exactamente iguales. Tienen la misma marca, y este capuchón lleva estandarizado en cuanto a medidas y altura, y es reconocible por el software para dar la altura y la profundidad y la posición del hexágono de manera súper precisa, muy precisa. Es lo más sencillo de poder ver. Entonces, ¿cómo funciona eso? Nosotros colocamos el capuchón con un pilar atornillado a nuestro implante. Luego escaneamos el tejido blando. Se hace un match de lo que es nuestro perfil de emergencia y la posición protésica. Le contamos al programa, le vamos dando la hoja de ruta, qué tipo de conexión estamos usando, la marca del implante. Por ejemplo, acá en la foto se ve que está puesto un implante Zimmer de conexión 3.5, y así va el software sabiendo, en el fondo, qué es lo que estamos trabajando. Y nos da la posición exacta y la profundidad exacta de dónde está ese implante, de manera muy sencilla, sin tener que haber tomado ningún modelo. En todas estas situaciones, después vamos a ir viendo con los cuentos de la cerámica, es bien importante conocer la anatomía de lo que nosotros vamos a utilizar como pilar protésico. Porque si nos fijamos bien acá, existe un pequeño notch, una marca, donde al colocar cerámica en esta posición, perdemos un poco de volumen. Entonces ahí vamos entendiendo, además, después cómo se deben colocar en boca todos estos capuchones o cuerpos de escaneo. Y la restauración se diseña con los puntos de contacto, con la posición, con los perfiles de emergencia que cada uno quiera trabajar. Y en el flujo, con este software, existen bloques que son específicos y que calzan de manera perfecta en nuestro pilar protésico, que están prefabricados con el canal que va a recibir el tornillo de fijación, y esto siempre entra de manera perfecta. Viene ya todo preestablecido, no hay nada que trabajar con respecto a la línea y al método de cementación entre nuestra restauración fija y nuestro pilar protésico que va a sostener esto. ¿Cuál es el único problema que siempre esto ha tenido? Es que el gap, o el espacio, la línea de cementación entre el pilar protésico y el espacio que trae el bloque es de más o menos 200 micras. Por lo tanto, siempre nos genera este software, y lo vamos a ver en unos par de videos, restauraciones donde nuestro perfil de emergencia, sobre todo en la zona crítica, subcrítica, son bastante anchas, porque ya tenemos 200 micrones que estamos perdiendo por una línea de cementación que es un poco, para mi opinión, un poco gruesa. Tenemos el flujo con exocad, que es mucho más amplio, tenemos una variedad gigantesca de lo que son nuestros pilares protésicos, y una cantidad enorme de marcas que han trabajado en diseños de cuerpos de escaneo, que va a tener relación con los implantes que yo estoy usando, y con la posibilidad de adquirir esas librerías, porque yo no puedo trabajar
con un pilar de escaneo de una marca y pilares de otra, sino que debo tener el sistema completo. Porque todo va codificado y va en relación a una línea, ¿cierto?, de rehabilitación protésica. Acá yo tengo una hoja de ruta donde tengo más parámetros para poder manejar y más librerías. Por ejemplo, acá estamos con un pilar de escaneo de Straumann, donde en este software tengo la posibilidad de trabajar las distintas plataformas, las distintas alturas. Si notan acá es distinto la anatomía que tiene este cuerpo de escaneo, porque principalmente no tiene si podemos ver el cuerpo de escaneo de Cerec que tiene una pirámide y una marca en nivel periférico. Los que son para otros software, como el de Exocad o de TrickShape, en realidad son un poco más sencillos, ya que necesitan solo un punto para poder digitalizar y transformarlo en una librería digital, o sea, tener el implante de esa manera. Entonces, Exocad le dice a uno, por favor, marque en ese punto que es donde yo leo este poste de escaneo, este transfer digital. Y me posiciona el implante en la posición y comienza el diseño. Coloca hasta un análogo digital que yo eventualmente con una impresora 3D podría fabricar un modelo de trabajo. Y se diseña la restauración de manera bastante sencilla con la conexión aquí independiente. O sea, acá yo no necesito un bloque especial, ni necesito materiales especiales para trabajarlo, sino que necesito máquinas que puedan después fabricar la conexión a mi T-Base o pilar protésico base que va a estar sosteniendo esta restauración. Esos son mariscos de acá de la zona, erizos, que son bastante sabrosos y se consiguen a orilla de playa ahí con harto menjunje. Los que quieran ir haciendo preguntas de repente en el chat, alguna cosa que vayan saliendo, porque de repente se pone un poquito complicado. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo selecciono estos pilares de impresión, estos transfers digitales y su pilar base? Todos están codificados según la altura gingival que puedan tener y el espesor o grosor en cuanto a lo que es el diámetro de nuestro pilar, que vamos a tener, por ejemplo, aquí el de Straumann, un pilar de diámetro 3.5 con una altura de 10 milímetros. ¿Ya? Y eso lo debo conocer antes para poder seleccionarlo, y tal cual como en cualquier rehabilitación, viendo los espacios, ¿cierto? Con el antagonista, espacios anteroposteriores, vestíbulo lingual. ¿Qué materiales tenemos disponibles para poder trabajar? En Cerec, por ejemplo, tenemos materiales temporales, algunas cerámicas reforzadas o disilicatos de litio, y Straumann, que sacó hace poco este silicato de litio, también que viene listo para fabricarse e instalarlo inmediatamente en boca. Tenemos además para otro tipo de sistemas de fresado, lo que son circonia, cerámicas híbridas con resina, bloques de resinas puras, bloques de acrílicos o de PMMA, donde tenemos que conocer en el fondo cuál va a ser el objetivo de nuestra rehabilitación y con qué vamos a rehabilitar. Entonces, generalmente, como norma para puentes sobre implantes, trabajamos netamente con circonio, rehabilitaciones unitarias, lo que son disilicatos, silicatos y algunas cerámicas híbridas. El proceso de cementación, luego que se fabrican estas coronas, es siempre con una técnica adhesiva según la recomendación del fabricante y del tipo de cemento que ustedes utilicen, arenando la zona que va a llevar el cemento, ¿cierto? Retirando los excesos. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que fíjense que no aparece absolutamente ningún gap, ningún espacio entre el pilar protésico y la rehabilitación cerámica que va a estar funcionando. Entonces, estamos trabajando una restauración cemento atornillada generalmente, con una pulcritud gigantesca en la precisión de estas rehabilitaciones. ¿Qué alternativas tenemos para poder trabajar sin tener que poder llegar a un flujo tan estandarizado? Podemos confeccionar modelos tradicionales y trabajar sobre un pilar tradicional, porque si se fijaron, los pilares que se utilizan, por ejemplo, si yo veo este pilar versus un pilar tradicional,
incluso tiene menos material en su elaboración, pero cuestan muchas veces el doble o más de lo que cuesta un pilar tradicional. Entonces hay métodos para poder trabajar con pilares tradicionales, pilares protésicos tradicionales. También podemos trabajar directo en boca, y ahí vamos a hablar un poco del software que uso yo, que es Medit, que es una cámara y trae un software de adquisición muy bueno. Entonces, con una alternativa de seguir trabajando con sistemas CAD/CAM es fabricar modelos de trabajo tradicionales, utilizar pilares tradicionales y digitalizar esto como si estuviéramos fabricando una prótesis fija sobre cualquier otro software. Escaneamos, tanto puede ser con un escáner intraoral como un escáner extraoral de laboratorio. Y digitalizamos mintiéndole un poco al software, diciéndole que esto es una prótesis fija convencional, que es un muñón convencional. Generalmente hay que colocar un polvo opacador a las superficies metálicas para que los escáneres puedan leer de mejor manera estas superficies. Y luego ingresamos esto al software de diseño, pero no diciéndole que son implantes, sino que haciéndolo creer que fuera un diente natural. Y esta yo creo que es son las maneras más tradicionales que hay de poder trabajar, porque muchas veces hay software, por ejemplo, Dental Wings, TreeShape, o software de diseño más complejos, que hay que pagar muchas licencias para poder hacer trabajos sobre implantes. De hecho, Exocad o TreeShape u otra marca no viene por defecto con la licencia para poder trabajar sobre implantes. Viene con la licencia básica, que es para poder hacer restauraciones solo sobre dientes. Entonces, si nosotros podemos mentirle al software, es de esta manera, haciéndolo creer que estamos haciendo una prótesis fija convencional sobre un implante, no dándole la hoja de ruta de que vamos a trabajar sobre un implante. Entonces, una vez que logramos escanear todo eso, por ejemplo, aquí en CEREC, posicionamos y le vamos a dibujar el margen tal cual como si fuese un diente natural. Y acá es bastante sencillo trabajar porque los márgenes de los pilares son bastante nítidos, entonces el software reconoce rápidamente dónde está la línea de terminación de eso, y comenzamos a darle algunos parámetros, ejes de inserción y algunos detalles de cómo vamos a cementar según el tipo de material que nosotros queremos usar. Entonces acá vemos cómo empezamos a diseñar el perfil de emergencia, tenemos los espaciadores, tenemos los grosores del material que vamos a utilizar, y se posiciona rápidamente el tipo de diente que yo voy a trabajar desde una librería, y podemos ir sacando ya algunas posiciones. ¿Cómo va funcionando esto? Que el software, una vez que ustedes le dan el parámetro a trabajar, le dicen el diente que quieren restaurar, el software automáticamente posiciona esto en la zona donde ustedes le marcaron que está el diente. Aquí le estamos diciendo, estamos trabajando un implante, pero diciéndole al software, mintiéndole en el fondo, que vamos a trabajar un diente. ¿Y cómo se diseña esto? Aquí nosotros, con las herramientas que trae el programa para poder diseñar, vamos trabajando nuestro perfil de emergencia, vamos trabajando el diente, y además podemos diseñarle algunas chimeneas para poder después, de manera manual, poder generar ese tornillo, el paso al tornillo, ¿cierto? Todo el canal, el conducto, por donde ingresamos nuestro tornillo protésico. Entonces, es una técnica muy antigua que se usa para poder hacer rehabilitaciones CAD/CAM con implantes sin tener que tener todo el aparataje de scan bodies y distintos scan bodies para distintas marcas de implante, y el pilar base, y que muchas veces no está el pilar base porque no llegó nunca al país donde estamos trabajando. Entonces, con estos métodos podemos trabajar un pilar tradicional, un pilar protésico tradicional, e ir generando lo mismo que hace el programa automáticamente, pero nosotros trabajándole y haciendo unas pequeñas pillerías para que esto funcione. Entonces ahí yo estoy diseñando en ese punto el canal para el tornillo, y tengo el acceso para confeccionar la restauración cemento atornillada que quiero tener ahí. Exocad nos da algunas
algunas facilidades. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar una posición de manera manual sobre la misma técnica, el mismo escaneo que hice recién, que les mostré, pero con una hoja de ruta ya avisándole que le voy a mentir y que quiero que me confeccione un tornillo en un pilar tradicional. Entonces, eso es muy bueno saber qué tipo de librería o licencias tiene cada uno de los software con los que vamos a trabajar o que el laboratorio va a trabajar, para que podamos ir viendo las alternativas de diseño y qué alternativas tengo más económicas o para llegar de manera más fácil sin tener que comprar la cantidad de aparatos que muchas veces a lo mejor voy a comprarme para marca Straumann, no va a ser el mismo para Alphabio y no van a ser los mismos para otro implante si se me ocurre cambiar después para otra marca de implante. Entonces, con estas alternativas nosotros podemos trabajar en un software de diseño, cualquiera sea, y hacerlo trabajar sobre una prótesis como si fuese un diente. ¿Cuáles son las salvedades que debo tener? Siempre saber y conocer los materiales que voy a trabajar. Voy a trabajar materiales cerámicos, quiero que mi rehabilitación sea en circonio, quiero que sea en resina, voy a hacer solamente una rehabilitación provisoria para una carga inmediata. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es la precisión, la rapidez con la que yo puedo tener. Por ejemplo, yo en mi oficina me demoro en fabricar esto alrededor de 40 minutos, media hora, haciendo pasar el material cerámico por el horno para poder darle caracterizaciones, si es por ejemplo un material temporal donde solamente voy a pulir esa restauración, me demoro alrededor de 15 minutos en tener la restauración con este mismo método. Entonces muchas veces podemos tomar una impresión a lo mejor con un alginato que sea bien fuerte, hacer un vaciado en silicona pesada, silicona del laboratorio, y tener el modelo en 1 minuto y poder escanear en 1 minuto y medio y fabricar la restauración en 20 minutos. Entonces podemos hacer una carga inmediata bastante precisa, con los perfiles de emergencia bien manejados, o hacer esta misma restauración y pedirle a nuestro laboratorio, al centro de fresado o a la impresora 3D que podamos tener, y cortarla en el software de fabricación a la mitad y tener un tapón de cicatrización personalizado a un perfil de emergencia que yo quiera trabajar tanto en una etapa, en una segunda fase, como en la fase de cirugía, y hacer un cicatrizal inmediato en la cirugía personalizado o en la etapa de conexión. Entonces, una vez que terminamos de diseñar, por ejemplo, en este programa nos da la posibilidad ya de trabajar sobre un tornillo. Estas alternativas igual se pueden usar, por ejemplo, para endodoncia y colocar este tornillo para un acceso en un diente tradicional. ¿Qué es lo interesante de estos programas? Que podemos manejar bien en detalle lo que es nuestro perfil de emergencia en el espacio crítico, en el espacio subcrítico, el perfil de emergencia, cómo queremos que quede eso. A mí me gusta mucho trabajar lo que es implante en Exocad porque me da más alternativas en las herramientas de diseño que lo que es CEREC, porque CEREC, como tiene esos bloques que están preformados, no tengo muchas alternativas de cómo poder manejar los grosores de cerámica en el perfil, sobre todo en el área subcrítica, donde necesito una cerámica muchas veces más delgada. Tenemos, por ejemplo, alternativas donde tenemos restauraciones un poco grandes y no caben en estos bloques que ya vienen fabricados de antes, que generalmente miden entre 14 milímetros, los más grandes 16 milímetros. O si queremos, por ejemplo, hacer restauraciones con pilares personalizados que sean más anatómicos a un perfil que yo quiera dar, por ejemplo, en un central, podemos fabricar a mano, y esto ya es un poco de habilidad con el mouse, de poder fabricar estos pilares intermedios en el fondo para hacerle una rehabilitación cementada completa. Por ejemplo, si tenemos un implante que esté en una posición más angulada de lo normal, podemos usar el mismo pilar base, fabricar en circonio o en disilicato de litio un pilar hecho por nosotros mismos, con el ángulo que necesitamos, por ejemplo, en este caso, colocarlo en un modelo y volverlo a escanear como si ese fuese nuestro pilar anatómico. Y generarle una restauración de esa manera, con 2 fases, o en el fondo con 3 fases, un pilar protésico que va en esta parte, y luego un pilar intermedio para corregir el ángulo, si es que nuestro implante estaba
en una angulación no favorable para poder atornillar, o porque tengo una corona muy grande, ¿cierto? Y necesito hacer 2 fases. O por ejemplo también si es que yo quisiera hacer esta parte inferior con circonio y la de arriba en una cerámica feldespática. La otra manera, que es una manera que a mí me gusta trabajarla cuando hago cargas inmediatas o quiero colocar un tapón de cicatrización personalizado, es tomar un registro directo en boca pero con un pilar estándar. ¿Cómo trabajo esto? En el software de diseño yo preparo, tomo el escáner una vez colocado el implante, escaneo directo como si fuese un diente tradicional, y comienzo a diseñar el perfil de emergencia con las herramientas, con las mismas herramientas de diseño para dientes. Yo puedo trabajarlos en el perfil de emergencia y diseñar a mano en el escaneo de esta colocación de implantes cómo quiero manejar ese perfil de emergencia. Entonces aquí voy sustrayendo, voy manejando el tejido blando para luego cementar sobre eso, o un tapón de cicatrización sobre el mismo pilar. En el fondo el pilar, en este caso es el montador, el pilar que trae Rosterden, que lo corto en la parte del tomador y lo uso como temporario, o lo puedo usar como un tapón de cicatrización personalizado. Fabrico el diente, y aquí en esta etapa lo que les explicaba es que yo después al software de confección, que es otra charla muy larga, podemos pedirle que nos fabrique solamente hasta esta altura. El diente, si yo tuviese una impresora 3D al lado, puedo hacerlo en la impresora 3D con un material provisorio y que se imprima solamente esta zona. O fresarlo en un material temporal, y así tengo un tapón de cicatrización para un molar personalizado desde el primer día de instalación del implante. O para la segunda fase, porque en el fondo yo puedo guardar esa posición del implante desde el mismo día de la cirugía, y eso tener el tapón listo para 2 meses más cuando quiera hacer la conexión de esto. Medit llega con una tecnología de inteligencia artificial que ellos llaman, donde bajan y logran ingresar al software de adquisición la posibilidad de poder leer pilares protésicos estándar y transformarlos en el mismo pilar, transformarlo a un cuerpo de escaneo. ¿Cómo funciona eso? Yo digitalizo previamente un pilar tradicional. Yo lo que hago es ponerlo en un análogo o en un portaimplante, pongo mi pilar estándar, el de stock que todos conocemos, lo digitalizo. El programa lo que hace es conocerlo y aprenderle la anatomía y ubicarlo inmediatamente al escaneo. Entonces no tengo que estar poniendo ningún elemento entre medio, sino que simplemente el pilar de stock que ustedes tienen o que todos manejamos de hace años. Entonces esto yo lo pongo, lo espolvoreo un poco por la superficie y lo digitalizo. Digitalizo el análogo, digitalizo el pilar. Entonces lo que hace el software de Medit es que una vez que yo escaneo con mi escáner intraoral, automáticamente sabe dónde está la terminación del implante, el pilar que voy a usar, porque lo tengo yo ya digitalizado desde antes. Entonces vamos a ver un par de casos. Entonces tengo un pilar de stock, que eso es lo importante, que es un pilar de stock. No tengo que entrar a comprar un transferente, ni un análogo digital, ni tener una librería especial. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Agarrar la librería del pilar stock y hacer un match de manera digital, aprendiendo a trabajar ese pilar de stock. Esto lo puedo hacer con pilares multi-unit, con los pilares que sea, y el programa, mientras yo le haya enseñado a reconocer el pilar, el programa lo va a digitalizar y lo va a hacer el match de manera automática. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, a mí que me gusta mucho el pilar de Rosterden, viene con algunas marcas. Una vez instalado el implante, sea de manera tradicional, flapless, con colgajo, cirugía ya, posiciono o dejo puesto el montador que trae, que nos sirve después como pilar. Le aviso al programa que voy a confeccionar una corona sobre implante, y ahí sabe, y aquí yo tengo, por ejemplo,
la librería de los 4 pilares que yo uso tradicionalmente. Entonces, ¿qué hice yo? Fue cortar el pilar de Rotterdam, donde lo usamos después de manera protésica, le sacamos la parte del montador, lo digitalicé. Entonces, esta gotita que trae como de antirrotación el pilar, es la referencia principal para el programa poder detectarlo. De esa manera. Entonces, primero escaneamos a nuestro paciente. Con el implante puede estar puesto o no estar puesto el montador. Lo que pide el programa siempre es la referencia gingival de los dientes vecinos, siempre considerando la marca que nosotros queremos que el programa reconozca. Como si fuese un poste de escaneo, el scan post o el scan body. Le avisamos ahora al programa que vamos a utilizar el pilar que yo digitalicé anteriormente de Rotterdam, que lo tengo como librería en el fondo. Me preocupo de que la zona de la antirrotación o la zona distinta del pilar se digitalice bien, y le digo al programa, ya el programa me aparece en la librería del pilar con mi análogo artesanal, le marco un punto, solo un punto, y automáticamente hace el match y me pone la librería y pone el pilar, que yo se lo puedo mandar este archivo al laboratorio para que lo trabaje, o lo puedo trabajar yo mismo, ahí según el flujo que cada uno tenga, si tienen escáner en sus consultas o no, o si tienen un buen laboratorio que trabaje de manera con flujos digitales. Entonces aquí ya estamos olvidándonos de todo ese menjunje de postecitos blancos que tengan hexágono o no tengan hexágono, porque tienen que tener varios stock para usarlos con distintos pacientes, y es que, sobre todo ahora que hay que tener muchas medidas de higiene y de control sanitario dentro del box, ¿cierto? Entonces ya no es solamente tener estos pilares desinfectados, guardados por mucho tiempo, sino que tenemos que tener para distintos pacientes. Y ahí tenemos el pilar de Rotterdam que está cortado, simplemente el montador que traen los implantes, ya listo como si fuera un T-Base, que son carísimos, bajamos el costo a nada. Ahí tenemos, por ejemplo, para un molar, fíjense que ni siquiera necesito escanear completamente el pilar, sino que el software simplemente con una parte que aprenda a reconocer, hace el match automáticamente y tengo mi pilar digital de manera muy económica, muy fácil, y para mí es la mejor manera que hay para poder trabajar implante, sin duda, porque es demasiado rápido y no tengo que comprar ningún elemento externo, ni tener lleno de pilares que mi asistente se le olvidó no tenerme los scan bodies para ese día estériles, ya de eso no pasa más. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo que me gusta a mí del pilar de Rotterdam, por ejemplo? No es por tirarle ni flores ni una cosa a Gabriel, pero una es el perfil que trae, y lo otro es esta muesca, que esta muesca me permite hacer un corte solamente ahí, y yo ya tengo mi pilar protésico listo, y mi escáner, y que varios más lo pueden hacer, reconocer inmediatamente esta parte y la posición en profundidad y la captación del hexágono de mi implante. Tengo otras alternativas donde puedo tomar un registro digital, y qué es lo que recomiendo yo. Si tenemos un escáner intraoral, siempre tomar el registro del antagonista en la boca y el registro de la oclusión o el registro de mordida siempre en boca. Lo mismo el perfil gingival, por los tiempos y tratar de simplificar lo máximo, y poder después simplemente confeccionar un modelo de trabajo que puede ser en silicona, en yeso. Además, ¿qué recomiendo yo? Capacitarse mucho, porque estos software necesitan mucha capacitación, hay que entender muchos términos nuevos, y lo que yo quiera comprar o adquirir o manejar va a depender del operador. O sea, aquí cuando entramos al mundo del CAD/CAM o los mundos digitales que están ahora ya bien fuertes, lo más importante es
el eslabón que está entre el teclado y la silla. O sea, nosotros, los programas no se equivocan, los que nos equivocamos somos nosotros. ¿Y en qué nos equivocamos? En saber leer las librerías que tenemos, el equipamiento que nosotros vamos a poder adquirir, o mi laboratorio, y obviamente los materiales que vamos a hacer. Tenemos opciones, hoy día, por ejemplo, en nuestro país tenemos centros de fresado, donde yo solamente necesito tener un equipo de adquisición, un software de diseño, y ese diseño enviarlo a fresar, y lo tengo en 24 horas, 48 horas, en la consulta listo. ¿Ya? O enviar solamente mi impresión a un laboratorio, que el laboratorio se preocupe de confeccionar absolutamente todo. Va a depender de ese flujo que yo quiera tener, los costos que yo voy a poder invertir, y de las capacidades de los distintos software. Nada más. Y esas capacidades las podemos trabajar de distintas maneras, porque ¿puedo yo adquirir un software para mi consulta? Sí. ¿A qué costo? A un costo, por ejemplo, de 100. La persona que me vende ese software en 100, ¿qué es lo que me está vendiendo? Me está vendiendo una opción de un programa básico, sin capacidad de hacer, por ejemplo, hoy día los programas pueden hacer hasta las prótesis removibles, pero todo eso hay que irlo comprando. Todas esas librerías y licencias hay que irlas pagando. Muchas veces, por ejemplo, pasa con empresas como Dental Wings o TreeShape, que hay que estarles pagando anualmente una licencia. Es como que si yo me comprara un auto y todos los años tuviera que pagarle a la empresa que fabricó el auto además por poder subirme a usarlo. Ahí yo creo que hay cosas que tener y darle una vuelta de tuerca antes de hacer inversiones. Eso es un plato típico acá de la costa en Chile, que es la sopa marinera y con harto marisco y jaiba y vinito blanco. Entonces, como resumen siempre, conocer todas estas librerías, saber qué sistema voy a trabajar, cómo quiero terminar mi rehabilitación, quiero hacer rehabilitación de cemento atornillados o no, pero mientras yo conozca el tipo de rehabilitación que voy a fabricar, y esto parte desde hace mucho tiempo, o sea, cuando antiguamente mandábamos al laboratorio a hacer coronas metal cerámica, y yo creo que el 10% de los colegas preguntaba qué cerámica están poniendo sobre ese metal. Entonces hoy día nos exigen todos estos sistemas el conocer muchas cosas, y esto es simplemente una pequeña introducción, porque en verdad el tema es gigante. Todos estos materiales cerámicos, vitrocerámicos, cerámicas híbridas, circonia, vienen a hacer que el flujo sea más sencillo, pero a la vez más complejo en cuanto a los parámetros que traen estos materiales. ¿Cuál es la durabilidad, los grados de dureza, los grados de flexión que tienen? Esos son mis hijos, que me acompañan de repente ahí a la moto. Un gran amigo que tengo en Argentina, que es Elvio Durando, que vive en Villa La Costura, varios lo deben ubicar, un crack, que es el que más me ha apoyado en todos estos años, y siempre me ha tirado hartas fichas, y mis pequeños hijos, que siempre me acompañan en todas las cosas. Así que muchas gracias por esta cortita presentación, y vamos con las preguntas. Aquí no sé cómo llevar esto atrás. El micrófono. Excelente presentación, Rodolfo. La verdad, Rodolfo. Bueno, ahora quedan habilitados para los que quieran hacer preguntas. Maravilloso, Rodolfo. Quiero llevar el chat para este lado. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, hay una. No sé si la estás leyendo, Rodolfo. A ver, Jacob, un saludo para Jacob, un amigo de acá de la zona. ¿Esta propiedad de hacer el match de los pilares propio de Medit? Sí, es propio de Medit, pero podemos hacerlo también con distintos softwares. Hay software gratuitos que nos permiten hacer esto. Lo importante es la técnica. La técnica donde podemos hacer que un pilar tradicional se nos transforme en un pilar de escaneo y a la vez como el pilar protésico definitivo. O sea, le estamos dando más función a un mismo elemento sin tener que entrar en mayor gasto. Porque en el fondo todas las empresas nos van a querer vender todo el tiempo. Cómprese estos pilares que son los mejores. Compre esto, compre esto. Es ridículo porque, por ejemplo, el bloque de Cerec
viene con un espacio menos, que es el espacio del canal del tornillo, viene menos cerámica. Y vale el triple de lo que es un bloque con la cerámica completa. Lo mismo el pilar, son pilares con menos titanio y valen 3 veces lo que vale un pilar tradicional normal. Entonces ahí hay que jugar, y yo creo que esas técnicas, darles las vueltas, siempre son muy buenos, tanto para el laboratorio como para nosotros. Excelente. Eso, ¿alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Alguna más? La verdad, Rodolfo, felicitaciones, excelente la presentación, me encantó. La verdad que dejaste muchas cosas en claro, y principalmente aquellos que no manejan el tema, tengan en cuenta, como dijo bien Rodolfo, los software, todo el sistema de pago de licencias, cada cosa que uno quiere agregar es pagar una licencia, y todo eso implica trasladar todos esos costos al paciente, porque eso es lo principal, porque eso hay que amortizar, no solo pagar la máquina y pagar todo el mantenimiento, sino también todos los años pagando las licencias. Sí. Nos venden de repente, siempre les gusta vendernos harto y después no nos leen la letra chica. Claro, exacto. Es como tener un auto y cada tanto tener que ponerle algo para mantener bien el service. Exactamente igual. Por eso es importante saber bien todo eso, porque uno, para hacer esta inversión, bueno, yo justamente estuve hablando con Gabriel. Acá en Argentina, hacer una inversión de un escáner con impresora 3D, todo más o menos tenemos que poner unos $100.000. Claro, es una inversión grande, muy grande. Y todo, en todos lados, es una industria. Bueno, en Chile más o menos también. Acá en Chile parte más o menos los $20.000, $18.000 el escáner, solo el escáner. Sí, no el escáner. Después tiene la 3D, por eso después tiene la CAD-CAM. Y el software, porque aparte hay que comprar computadores, el software de diseño. Si quieres fabricar con una máquina fresadora en tu misma consulta, que yo no lo recomiendo mucho. También es un tema para hablar mucho, porque es súper lindo, pero tiene estos lados B de la industria que nos venden y nos venden cosas. Yo me acuerdo una vez una empresa muy reconocida acá en Chile, que no les voy a decir el nombre, me empezó a vender todo un sistema completo, con scan bodies y toda la cuestión. Y luego de eso, tenían los pilares, pero de la generación antigua, de hace 3 años. No le habían llegado a Chile los pilares para esa librería que me vendieron. Entonces fue un gasto realmente ridículo. El tipo que me estaba vendiendo me vendió todo, yo se las compré completas y no me servían. Tuvieron que encargar de nuevo a Suiza esos pilares porque estaban mal codificados, no compraron el kit en el fondo de la librería que debería ser. O sea, compraron ruedas de aro 17 con llantas de aro 15. Es lo mismo. Exacto. No nombraste la empresa. Sí, ahí hay otra pregunta. No nombraste la empresa, pero nombraste dónde es. No sé, me da lo mismo, a mí no me paga nadie. Fíjate, Rodolfo, que tenés una pregunta ahí. Hay una pregunta de Ariel. Una vez que hago el match con el pilar, un saludo a Ariel, que es un amigo ahí de Córdoba. ¿Disgasto digitalmente la encía hasta llegar al hombro? No. Como ya tengo el pilar digitalizado, lo que hace este match es entregar la librería con el margen exacto del pilar que yo voy a usar. Por ejemplo, si ustedes se fijaron ahí en la foto del pilar de roster, viene con un margen que está muy bien limitado, y esa gotita yo la uso como el antirrotacional. Entonces, cuando voy a diseñar en Exocad o en cualquier otra cosa, entra perfecto hasta la terminación del pilar. Porque en el fondo yo digitalicé ese pilar y lo transformé en una librería para el software. ¿Se habrá entendido ahí? Bien. Dice, pero el hombro está tapado de encía, sí. Sí, pero lo único que le importa al programa es reconocer la gota. Absolutamente, solamente reconocer la gota. No sé si puedo poner de nuevo la presentación. Sí, puedes ponerlo. Mira, ¿se ve bien ahí o no? ¿Sí? A mí lo que me interesa
Primero es que el programa me reconozca esta parte. Lo que me interesa es que mi programa aprenda a reconocer eso, nada más. Entonces, cuando hace el match, me agarra el pilar y lo coloca. Coloca el pilar de manera perfecta en la zona. Miren, incluso aparece el análogo y el fondo, como que tuviera el análogo puesto. Porque la terminación la tiene la librería, no la tiene el pilar que yo estoy escaneando yo. A mí lo único que me interesa es que reconozca la punta de la marca, en el fondo, que yo le enseñé al programa a que reconociera y entendiera. Por eso estos coreanos le llaman inteligencia artificial, porque en el fondo el programa aprende a reconocer. ¿Sí? ¿Ahí quedó? Listo. Perfecto, Daniel. Un abrazo grande, compadre. Ahí quedó. Bueno, ¿estamos bien con la hora ya, no? Rodolfo, ¿sí? Estamos perfectos con la hora. Acá en Argentina somos las 9, allá en Chile las 8. Sí, acá están las 8 en punto. Estamos perfectos. Por eso. ¿Alguna otra pregunta? Un saludo ahí al Carlitos Pérez que nos acompañó. Bueno, agradecido por la invitación de Gabriel, Rodolfo, tuya. Ojalá podamos en algunos meses conocernos ya más desde adentro, a lo mejor que nos pudieran acompañar acá en La Serena con un curso aquí. Siempre nos gusta hacer hartas cosas acá en La Serena, somos una región bien despierta en cuanto a muchas cosas. Mira, yo no sé si curso, pero voy a comer esos platos que mostraste en la foto, es lo primero que voy a hacer, ¿está bien? Es decir, yo no sé si curso, pero que voy a ir a comer seguro, Rodolfo, así que... Sí. Vamos a ver, mucho marisco. Gabriel se ha dado una vueltecita por acá. Es muy lindo La Serena, muy lindo La Serena. Y vamos a ver si ahora cuando pasa todo esto volvemos a continuar con los cursos que ya habíamos empezado a dar con Cristian empezamos en el sur de Chile, pero bueno, la idea también es ver si vamos a ir para el norte o si vos, Rodolfo, venís para el sur también. Vamos, tenemos que arreglar ahí. Agarrar la moto y te venís para el sur también. Viajá para el sur de Chile y seguimos con los cursos, porque esto da para un montón de cosas más que, bueno, presencial obviamente es distinto, ya tuvimos la experiencia con Cristian el año pasado, empezar los cursos ahí en el sur y la verdad espectacular, y bueno, que ahora lo incluimos a Rodolfo acá también, con todos estos temas, así que no, esto tenemos que, cuando se pueda hacer presencial obviamente va a ser vamos a volver de nuevo. Exactamente. El tema es que este año toda esta pandemia nos dejó frenado en absolutamente todos los planes que teníamos. Muchos de los chicos que están acá también escuchando son del curso nuestro de implantes y nos está pasando justamente de que no tenemos forma de dictar los cursos, no tenemos manera, así que está todo frenado. Así que bueno, todo. Enorme, esperemos conocerlo en persona. Gaby, como siempre, gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes dos, la verdad espectacular la presentación de ambos y gracias. Un beso. Gracias, enorme. Un abrazo. Gracias. Gracias, Mauro, como siempre, por este espacio. Muchas gracias, Maurito. Ahí está Mauro, listo. Mauro, mil gracias como siempre, siempre al pie del cañón. Gaby, un abrazo grande, nos vemos. Gracias, Cris, por todo.